Buenos días. Gracias a Dios que nos permitió estar aquí juntos, los que están presentes y los que no están presentes. Gracias por estar conectados con nosotros por medio de las redes sociales. En este momento vamos a orar para pedir que Dios nos prepara por este servicio, por la música, por la predicación de su palabra. Entonces, si pueden cerrar los ojos e inclinar los rostros, oremos, hermanos. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por este día, Señor. Gracias por permitirnos, cada uno de nosotros, estar aquí presentes en este día, Señor. Y para los hermanos que están conectados por medio del internet, Señor, gracias que fielmente están conectando con nosotros. Padre, te doy gracias, Señor. Te damos gracias por la salvación que tenemos en Cristo Jesús, por el sello del Espíritu Santo que tenemos, Señor. Es la garantía de nuestra salvación. Y ansiosamente, Señor, esperemos la venida de Cristo Jesús. Señor, te pido, llénanos con gozo, con alegría, que nuestra música sea más que música, pero que sea alabanza, Señor. Que por medio de la música, podemos anunciar las glorias de nuestro Señor y Jesucristo. Señor, prepáranos por la predicación de tu palabra, Señor. Denos entendimiento espiritual para poder comprender lo que dice tu palabra y aplicarlo a nuestras vidas para que podamos vivir de una manera agradable a ti, Señor. Señor, te pido bendición sobre cada persona que ha sido fiel en este momento o para conectar o para estar presente, Señor. Bendícelos, Padre. Gracias por el regalo de poder estar congregados juntos. Señor, te damos gracias, te alabamos, te amamos, te pedimos que Cristo sea glorificado. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, oremos. Amén. Siempre labio mío flores te dará. Santo, 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 te adoro reverente. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postra bañada de tu lumbre, ante ti que has sido, que eres y serás. Santo, 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 por más que estés velado, e imposible sea tu gloria contemplar. Santo, tú eres solo y nada ya a tu lado, en poder perfecto, pureza y caridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre vemos en tus obras, en cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adora todo hombre. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Dios en tres personas, bendita Trinidad.
alcanzó. En la cruz por mí murió, mi pecado Él llevó, con poder resucitó. Sigue siendo siempre fiel, mi refugio, mi sostén. Jesucristo es la verdad que me dio la libertad. Poderoso, poderoso, me libraste, me salvaste. Está escrito, has vencido. Cristo, tú eres Señor, sin principio, sin final, esperanza sin igual. El perdido encontró en Jesús la salvación. Poderoso, poderoso, me libraste, me salvaste. Está escrito, has vencido. Cristo, tú eres Señor. Poderoso, poderoso, me libraste, me salvaste. Está escrito, has vencido. Cristo, tú eres Señor. Que tu nombre sea exaltado, sea exaltado, sea exaltado. Que tu nombre sea exaltado, sea exaltado, sea exaltado. Que tu nombre sea exaltado, sea exaltado, sea exaltado. Que tu nombre sea exaltado, sea exaltado, sea exaltado. Poderoso, poderoso, me libraste, me salvaste. Está escrito, has vencido. Cristo, tú eres Señor. Poderoso, poderoso, me libraste, me salvaste. Está escrito, has vencido. Cristo, tú eres Señor. El profundo amor de Cristo es inmenso, sin igual. Cual océano sus ondas en mí fluyen gran caudal. Me rodea y protege la corriente de su amor.
guiando, impulsando hacia el celestial hogar. El profundo amor de Cristo digno es del Oripres. Cuanto ama siempre ama, nunca cambia, puro es. Cuanto ama a sus hijos, por salvarlos Él murió. Intercede en el cielo por aquellos que compró. El profundo amor de Cristo, grande sin comparación, el refugio de descanso, es mar de gran bendición. El profundo amor de Cristo es un cielo para mí. Me levanta hasta la gloria, pues me atrae hacia allí. Me levantas a la gloria, pues me atrae hacia allí. me postro hoy ante ti y puedo aquí yo descansar. Sin ti, Señor, deshecho estoy, mi corazón tú guiarás. Oh Señor, te necesito en cada momento, mi defensor, mi redentor, Dios te necesito. En mi pecar, tu gracia es más. ¿Dónde estás tú? Tu gracia está. ¿Y dónde estás? Yo libre soy. Santidad es Cristo en mí. Oh Señor, te necesito en cada momento, mi defensor, mi redentor, Dios te necesito. Oh Señor, te necesito en cada momento.
necesito. Enséñame a cantarte a ti. Al venir la tentación, cuando débil soy, rendirme a ti. Mi esperanza y salvación. Enséñame a cantarte a ti. Al venir la tentación, cuando débil soy, rendirme a ti. Mi esperanza y salvación. Oh Señor, te necesito en cada momento, mi defensor, mi redentor. Dios, te necesito. Oh Señor, te necesito en cada momento, mi defensor, mi redentor. Dios, te necesito. Mi defensor, mi redentor, Dios, te necesito. Amén. Pues buenos días a todos los que están en este lugar y los que nos miran vía internet. Realmente es un gozo cada domingo presentarnos delante del Señor y debería ser un gozo el presentarnos todos los días delante del Señor. Porque nosotros no vivimos de domingo a domingo, no vivimos de lunes a lunes, nosotros vivimos todos los días para honrar y glorificar al Señor. Así que teniendo esto en mente, pues nosotros como hijos de Dios tenemos una responsabilidad y hay una sola cosa que las personas deben hacer y es glorificar a Dios. Y ese es el propósito por el cual Dios hizo la creación, el propósito por el cual creó Dios todo lo que nosotros vemos y aún lo que nosotros no podemos ver. Es para que su nombre sea glorificado, para que Él sea exaltado. Entonces, mientras nosotros estamos viendo y algunas veces no vemos lo que está a nuestro alrededor, sabemos que sí hay un creador. Sabemos que ese creador lo hizo con un propósito y el diseño específico. No es para que las criaturas sean glorificadas, ni para que el hombre sea glorificado ni exaltado. El único que debe ser exaltado y glorificado es Dios. Cada vez que nosotros buscamos la exaltación, estamos saliendo fuera del patrón de Dios. Cada vez que nosotros exaltamos a las criaturas antes que el Creador, estamos saliendo del diseño creado por Dios. Entonces, eso es lo que nosotros debemos entender. Ninguna criatura, nada de lo que haya sido creado, tiene más valor que lo que es Dios en sí mismo. Así que basados en esto, pues vamos a poner este tiempo en la presencia del Señor. Pues Señor, te damos la gloria y el honor a ti, Padre. Sabemos, Señor, que delante de ti están nuestros pensamientos, delante de ti están nuestras acciones. Sabemos que tú eres el que estás obrando, Señor, en cada una de las circunstancias, providencialmente alrededor de toda la humanidad,
en todos los tiempos, para que tu gloria sea manifestada. Porque el propósito de todas las cosas es que tú seas exaltado, para que tu nombre sea glorificado, Señor. Así que nosotros como participantes de esa creación, Señor, como los que fuimos creados, Señor, para darte la gloria y la honra a ti, Señor. Señor, venimos en este día, Señor, a honrarte y a glorificarte. Señor, y aunque sabíamos que no lo hacíamos todo el tiempo, aunque sabemos, Señor, que nosotros no teníamos ese deleite por causa de la naturaleza de pecado que había en nosotros, por causa de que nosotros nacimos, Señor, con una inclinación hacia lo malo. Señor, te damos gracias, porque tú fuiste el que quitaste esa inclinación hacia lo malo, Señor. Y nos diste vida cuando nosotros estábamos aún muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando nosotros no deseábamos nada de ti, Señor, tú pusiste deseos en nuestras vidas para buscarte a ti, Señor. Tú fuiste, Señor, el que providencialmente, Señor, pusiste esas ocasiones en las cuales nosotros clamamos a ti, Señor. Así que, Señor, te damos gracias, Señor. Porque no se trata de nosotros, sino que se trata de ti. Se trata de la obra que tú has hecho, Señor, y que vas a completar, Señor. Así como el apóstol Pablo le dijo a los filipenses que él estaba convencido de que el que empezó la buena obra en ellos era fiel para terminarla y es fiel para terminarla. De esa manera, Señor, nosotros estamos seguros de que tú, Señor, empezaste una obra en nosotros y no nos vas a dejar a media, Señor. Por eso, Señor, te honramos y te glorificamos. Aunque nosotros nos vemos algunas veces como lejos, Señor, apartados, pero tú estás haciendo una obra, Señor, sobrenatural en nosotros. Y es por eso que te honramos y te glorificamos en Cristo Jesús. Amén. Pues, hermanos, hace 2 semanas empezamos el capítulo 3, y si nos damos cuenta, todo lo que hemos visto desde el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, pues ha sido un argumento constante de Pablo hacia la justificación, que es por la fe. Ahora, cuando nosotros hablamos acerca de las cartas en especial, cuando nosotros tocamos las cartas, nosotros debemos entender que el propósito de las cartas fueron escritas para corregir problemas dentro de la iglesia. Ese fue el propósito de las cartas. Si ustedes ven en su Biblia, cada una de las cartas, cada una de ellas fue escrita para corregir problemas dentro de la iglesia. Así que no es que no hubieran problemas en la iglesia del primer siglo, no, por el contrario, habían muchos problemas y era necesario corregir esos problemas para que la iglesia que hoy está viva fuera edificada a través también de esas cartas y de cómo ellos solucionaron esos problemas. Así que nosotros debemos entender cada vez que nosotros leemos la Escritura, que no siempre la Escritura va a ser para animarme, ni para decirme qué bonito soy, ni para decirme, es que yo necesito ser animado. No, la Escritura fue escrita con un propósito específico, y no debemos pensar que yo tengo que escuchar una predicación para que mi autoestima sea elevada. No, el problema es ese. El problema es que mi autoestima está muy elevado y entonces yo necesito ser centrado en la verdad de la palabra para que la palabra me derribe a mí y sea Cristo el que es formado dentro de mi vida. Entonces, cada vez que nosotros estamos viendo la palabra o la Escritura, nosotros debemos verla primero como la palabra de Dios, inerrante e inefable. ¿Qué significa inerrante? Que no tiene error. ¿Y qué significa inefable? Iglesia, ¿qué significa? ¿Pueden poner un texto, por favor? Porque los de aquí no han contestado. Cuando nosotros vemos la verdad de la Escritura, nosotros debemos entender que es irrefutable. Nadie realmente puede ir en contra de la palabra, porque la palabra es la palabra de Dios. Dios es el que habló, Dios es el que ha hablado.
a través de la palabra. Ahora, esa es la razón de por qué nosotros decimos la palabra del Señor permanece para siempre. Entonces, cuando hay problemas en mi vida, ¿a dónde acudo? ¿A la palabra o al psicólogo? Cuando hay problemas en el mundo, ¿qué hacen los cristianos? ¿En dónde basan su fe? ¿En el político de turno o en la palabra de Dios? Pues aquí es donde nosotros empezamos a ver, porque el argumento que vamos a ver hoy, del cual Pablo está hablando, él se está basando en lo que dice la palabra para mostrarle a los Gálatas que la justificación es a través de la fe. ¿Okay? Ahora, eso es lo que nosotros estamos viendo, y nosotros vimos hace 2 semanas, vimos en el capítulo 3, vimos el argumento, el primero que vimos es el argumento personal, cómo Dios permite que el Espíritu Santo venga a la vida de ¿quién? ¿De todo el mundo? ¿El Espíritu Santo viene a la vida de todo el mundo? No, de los que creen, de los que se han arrepentido de sus pecados, de los que entienden que su condición delante de Dios no es favorable. Entonces, porque su condición delante de Dios no es favorable, ¿qué hizo Dios? Pues Dios hizo lo que hace con cada persona que cree. Envió su Espíritu para que ahora su Espíritu empiece a trabajar en su vida. Eso es lo que nosotros empezamos a ver como un proceso de santificación. ¿Ven? Ahora, ¿qué es lo que ha hecho el Espíritu Santo en la vida de nosotros? Vimos que el Espíritu Santo nos ha llenado y hace a los inconversos, los convence de pecado, de justicia y de juicio, a los que el Señor ha llamado. ¿Ven? A los que el Señor llama, ¿qué hace el Espíritu Santo? Los está convenciendo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué sucede con los que el Señor no ha llamado? Pues ellos siguen pecando de la misma manera que siguen pecando, y ellos no les importa si hay juicio o no. No les importa si lo que están haciendo es pecado o no. No les importa si un día van a ser juzgados por eso. ¿Ven? Entonces, cuando vemos que a los que el Señor ha llamado, el Espíritu Santo que hace los convence de pecado, de justicia y de juicio, pues vimos que esa es la marca que el Señor ha puesto en la vida de cada creyente. Ha sido una señal para que nosotros podamos identificar a quiénes, a los demás. No, para que yo pueda entender que yo sí soy un hijo de Dios. ¿Ven? Entonces vimos esto, lo que nos decía la segunda carta a los Corintios capítulo 13, verso 5, que nos examináramos a nosotros mismos si estábamos en la fe. ¿Para qué? Examinarnos a nosotros mismos no quiere decir que yo empiezo a analizar a cada uno para saber si es creyente o no es creyente. No, yo tengo que examinar mi vida para saber si realmente yo soy creyente. Y Pablo dice, ¿o no sabéis que tenéis el Espíritu de quién? El Espíritu de Dios. Ahora, eso es lo que hace el Espíritu, nos lleva a nosotros ver si realmente nosotros estamos viviendo para agradar a Dios o no estamos viviendo para agradar a Dios. Ahora, si yo les pido a cada uno de ustedes que hagan un autoanálisis en esta semana, ¿cuánto de esta semana agradaron a Dios? ¿Cuánto de esta semana conocieron de Dios? ¿Cuánto de esta semana determinaron que su vida iba a ser para glorificar a Dios? ¿Cómo nosotros sabemos eso? ¿Cómo nosotros podemos llegar a esa claridad si no es a través de las Escrituras? Si no es a través de cada una de las partes de la Escritura que me está mostrando la manera en que yo puedo agradar al Señor, la manera en que yo lo puedo conocer más y la manera en la que yo lo puedo proclamar más. Ahora, nosotros siempre hemos escuchado un evangelio en el cual decimos, bueno, esto necesitas hacer una oración de fe y eso es suficiente. ¿Suficiente para qué? ¿Para calmar tu conciencia? ¿Suficiente para sentirte un cristiano? ¿Suficiente para pensar que no tienes que hacer nada en la salvación? Porque si eso es suficiente, entonces necesitas ver la Escritura para poder entender que el hecho que tú hayas hecho esa acción o hayas hecho esa oración de fe no te garantiza nada. Ahora, no nos garantiza que nosotros digamos, Señor, yo te acepto como mi Salvador y sigo viviendo como el mundo.
No me garantiza eso en nada que yo sea cristiano. Pero ¿qué sí es lo que me está garantizando que yo sea cristiano? Pues lo que nos dice la palabra, y eso es lo que vamos a ver. Así que les pido que me acompañen a Gálatas capítulo 3 y vamos a verlo desde el verso 1 hasta el verso 14. Hace 2 semanas atrás vimos Gálatas capítulo 1 del 1 al 5 y hoy vamos a ver del 6 al 14, pero quiero empezar desde el capítulo 3, verso 1 para darle una continuidad. ¿Están conmigo? Ahora, Gálatas capítulo 3, versos 1 hasta el 14, dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Perdón, ese es Efesios. No me dijeron nada, yo seguí. ¿Están atentos? Porque yo no. Eso es lo bueno, que aún el Señor permite que nosotros fallemos para mostrar que Él nunca falla. Así que lo más importante es saber retractarnos y saber reconocer que nosotros sí fallamos, pero el Señor no falla. Así que no, créanme que aquí muchas veces me voy a retractar de lo que digo. Ok, Gálatas capítulo 3, verso 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, entre cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, preveyendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas, y que por la ley ninguno será justificado para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Ahora nosotros esto hemos visto a través y les expliqué hace 2 semanas la división de la carta a los Gálatas, pero se las voy a volver a repetir. Gálatas se divide en 3 partes. Si vemos el capítulo 1 y 2, está dividido en una sección. El capítulo 3 y 4 está dividido en otra sección. Y el capítulo 5 y 6 entonces está en la primera sección. El primer argumento o la primera división que nosotros vemos es Pablo exponiendo quién es él y una defensa de la fe. En el segundo argumento, en los capítulos 3 al 4, estamos viendo una exposición teológica acerca de la justificación. Y en los capítulos
5 y 6 la manera práctica en la que los hijos de Dios deben vivir. En este caso, en la que los Gálatas deberían de renunciar a las cosas que estaban haciendo mal y empezar a vivir correctamente. En nuestros casos, la manera en que nosotros debemos examinarnos de cómo ellos estaban viviendo incorrectamente, y ahora nosotros a través de ese ejemplo empezamos a vivir correctamente. ¿Ven? Entonces esa es la división que nosotros vemos en la carta a los Gálatas. Hace 2 semanas empezamos con la segunda división en los capítulos ¿cuál? 3 y 4. Así que vamos a ver una exposición teológica acerca de esta sección. Entonces Pablo presenta 6 argumentos. En estos 6 argumentos él va a tocar todo el tema acerca de la justificación por la fe. Entonces, cuando hablamos acerca de la justificación por la fe, hay una posición, no es una posición. ¿Cómo lo llamo? Es una declaración doctrinal o teológica. Ya me acordé. Es una declaración teológica en la cual se habla acerca de la salvación, se llama soteriología. ¿Qué significa la soteriología? La soteriología significa todo lo que concierne ¿a qué? A la salvación. Entonces vamos a ver ciertas palabras que algunas veces son muy comunes para nosotros y las hemos escuchado en algunas predicaciones. Pero estas palabras pues les vamos a ir dando el sentido correcto, ¿ok? Entonces podemos entender lo que es la justificación, podemos entender lo que es la redención, podemos entender lo que es la propiciación, podemos entender lo que es la imputación, podemos entender lo que es la adopción, podemos entender, ¿qué más hay? La sustitución, podemos entender lo que, hay otras, ya se me olvidaron. Ok. ¿En dónde vemos eso? Es en la palabra, ¿cierto? ¿En qué hecho? En el hecho en cuando Cristo lo vemos crucificado. En nuestra mente, cuando nosotros estamos viendo a Cristo crucificado, nosotros estamos viendo cada una de ellas en esa acción. Cada vez que nosotros estamos viendo la cruz, eso es lo que nosotros estamos viendo. Estamos viendo la justificación, la redención, la sustitución, la adopción, la propiciación. ¿Ven? Nosotros lo estamos viendo en ese sentido, pero ¿cómo funciona cada una de ellas? ¿Y para qué nos sirve a nosotros en nuestros días? ¿Qué tiene que ver que Cristo haya sido crucificado? Como hijos de Dios, pues tenemos que tener un entendimiento claro. ¿Para qué? Para poder enseñar a las demás personas. Así que no solamente por llenarnos solamente de teología, es la manera en que nosotros entendemos correctamente lo que dice la palabra, porque tú y yo tenemos una tarea. Ahora, ¿cuál es la tarea que tenemos como hijos de Dios? ¿Cuál? Proclamar el Evangelio. ¿A quién? ¿A los que nos agradan? ¿Tenemos que orarle al Señor para que nos lleve a algún lugar en específico? Y hasta que el Señor no nos lleve a un lugar en específico, ¿yo no voy a abrir mi boca para hablar del Señor? No. Nosotros damos el Evangelio en todo lugar donde nosotros estamos. ¿Por qué? Porque ese es nuestro llamado. Entonces, cuando nosotros entendemos que ahora nosotros fuimos salvos por la gracia de Dios, ¿a quién es la primera persona que le decimos? ¿A quién? Pues al que está a mi lado. A la persona que yo sé que no tiene ese mensaje de salvación. Entonces, ¿qué hago yo? Pues empiezo a enseñar lo que yo he aprendido. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que algunas veces aprendimos incorrectamente. El problema es que algunas veces nos enseñaron cosas que no deberían ir ahí. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Hijo de Dios? Pues se supone que el Hijo de Dios va a ir a la palabra y no va a ir a ninguna otra parte, no va a ir a un contexto bíblico ni a un diccionario. El Hijo de Dios va a ir a la palabra y antes de ir a algún comentario bíblico, antes de ir a algún diccionario, lo primero que va a ir es a la palabra. Y la palabra misma lo va llevando poco a poco. ¿Saben por qué? Porque ese es el propósito de la palabra.
El propósito de la palabra es ¿para qué? Para que el hombre de Dios sea enteramente capacitado para toda buena obra. ¿Amén? Entonces, cuando nosotros vamos a un comentario bíblico antes de ir a la palabra, ¿qué hacemos? ¿A quién le estás dando el crédito? Bueno, el comentarista es muy bueno. Pero ¿realmente tomaste el tiempo para ir a la palabra? ¿Realmente tomaste el tiempo para pedirle al Señor dirección en cuanto a lo que tú estás estudiando? Entonces, cuando nosotros afirmamos lo que han dicho otros, no estamos hablando lo que dice la palabra, estamos hablando lo que dicen otros, pero no lo que la palabra misma está diciendo. Ahora, yo sé que parece muy bueno el comentarista tal, o no sé quién porque es reformado y tiene los 5 puntos muy bien firmes. ¿Y tú? ¿Y tú cómo estás? ¿Entiendes todo lo que la palabra te está diciendo? O por lo menos has tratado de ir a la palabra para poder entender lo que la palabra te está diciendo cuando te dice que te arrepientas de tu pecado. ¿Entiendes cuando la misma palabra te está diciendo que tú, como hijo de Dios, tienes una responsabilidad? Y es que Dios se ha exaltado, que la misma palabra te está diciendo a ti que tu vida necesita ser transformada y que la misma palabra te está ordenando a ti que el evangelio debe ser predicado. Es muy bueno tener contexto teológico, es muy bueno, pero también debemos entender que nosotros tenemos una tarea que desarrollar. Ahora podemos irnos al otro extremo. Sí, yo no creo en los teólogos. Yo prefiero la meditación. Yo prefiero mis tiempos de intimidad con el Señor, sin la palabra. No, solamente yo y el Señor en oración. ¿Qué te dijo el Señor? ¿Cómo tú sabes que es Dios el que te está hablando? ¿Cómo realmente tú sabes que es Dios el que te está ministrando? ¿Saben lo que nos dice la palabra? Que la llenura del corazón, ¿qué habla? La boca. Así que también la palabra nos está diciendo que nuestro corazón es engañoso. Y no solamente engañoso, sino que perverso. Y si yo no soy dirigido a través de la palabra, y la palabra no es la que está obrando en mi vida, ¿cómo yo sé que es Dios el que me está hablando? ¿Cómo yo sé que es Dios el que me está dirigiendo? Pues lo primero que nosotros debemos ir es al argumento escritural, lo que la palabra nos está diciendo. ¿Para qué? Para nosotros saber si los pensamientos que nosotros tenemos provienen de Dios o provienen de otro lugar. Para saber si cada vez que yo quiero exaltarme a mí, ¿proviene de Dios o proviene de otro lugar? Para saber si cada vez que yo quiero defender mis derechos, ¿provienen de Dios o provienen de otro lugar? Ahora, eso es lo que hace un hijo de Dios. Y a eso es lo que el Señor está llamando en cada parte de la Escritura. Así que pensemos muy bien cada vez que nosotros pensamos en cómo nosotros hablamos o pensamos dentro de la Escritura, porque hay algo que sí nosotros debemos estar claros. El Señor va a juzgar cada palabra que sale de nuestros labios. El Señor tiene en cuenta cada acción que nosotros estamos haciendo. Ahora eso no lo pensamos porque decimos, bueno, ya somos justificados. Yo hice una oración de fe. Esa oración de fe es suficiente para mi vida. Esa oración de fe realmente es la que me va a llevar a la salvación. Ahora piensa que no solamente fuiste llamado para estar sentado. No fuimos llamados para eso. Fuimos llamados con un propósito. Ahora la parte integral de lo que nosotros vemos dentro del llamado es que también necesitamos reunirnos como iglesia. ¿Cuál es el propósito de reunirnos como iglesia? Eso lo hemos venido hablando constantemente, porque la iglesia nos dice la palabra que es columna y baluarte de la verdad, ¿cierto? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está? ¿En la palabra? Claro que sí, en la palabra. Ahora,
¿Por qué sabemos que la iglesia es columna y baluarte de la verdad? Porque está en la palabra, ¿ven? Entonces ya los que son más exactos, entonces van a decir, están en 1 Timoteo capítulo 3, ¿ok? Los que son más exactos, pero está dentro de la palabra. Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos entender? Que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, ¿para qué? Para que anuncie, ¿cierto? Entonces, ¿cómo la iglesia puede ser columna y baluarte de la verdad cuando no se ha edificado a ella misma? ¿Cómo nosotros podemos ser parte de una iglesia cuando nosotros no convivimos con las personas? Cuando nosotros no queremos tener una relación con las demás personas. Pues ¿saben lo que significa la palabra eclesía o iglesia? Pues ella significa la reunión de todos los santos. Ahora, ¿cómo yo puedo ser parte de la eclesía o de la iglesia cuando yo no me estoy reuniendo con quién? Con los santos. Entonces yo no puedo decir que pertenezco a una iglesia, yo no puedo decir que pertenezco a una congregación cuando yo estoy mirando despectivamente a las personas de la congregación, o cuando yo no me estoy realmente relacionando con las personas de la congregación. Pero si decimos, yo soy de la iglesia bautista Buenas Nuevas. ¿Te conocen en esa congregación? ¿Saben quién eres? Ahora, yo sé, caras hemos visto. ¿Realmente las personas de esa congregación saben cómo te pones cuando te enojas? ¿O lo estás ocultando a los demás? ¿Realmente las personas de esa congregación saben las veces que tú estás blasfemando el nombre de Dios? Eso es la congregación de los santos. ¿Ven? Entonces, cuando nosotros estamos viendo todo eso, nosotros somos buenos para mirar a los demás, pero no somos buenos para mirarnos retrospectivamente y mirarnos en un espejo y decir, Hernán, de verdad que estás mal. Necesitas a Cristo, arrepiéntete. Porque muchas veces somos buenos para mirar hacia los demás, pero no para mirarnos a nosotros mismos. Ahora, eso es lo que Pablo está haciendo con los Gálatas, los está centrando y los está llevando a que ellos puedan ver la verdad del Evangelio. No se trata de que ustedes hicieron una oración de fe, no se trata de que ustedes aprobaron que Cristo murió en la cruz, no se trata de eso. Se trata de que la vida cristiana tiene un peso importante en tu vida de aquí en adelante. Así que lo primero que vimos en los versos 5, ven, Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? ¿Saben lo que significa esa palabra fascinar? Como el hombre, el que está, yo no sé si la mayoría no han ido a los pueblos, yo no sé si han ido, pero es como una forma de expresión que tal vez podría imaginarme. El hombre que está en el parque del pueblo haciendo cosas y está haciendo malabares y todos están mirándolo tan concentrados que perdieron el horizonte de lo que iban a hacer y ahora se concentraron solamente en ese lugar. Ahora eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Quién los fascinó para no seguir a la verdad? Ante cuyos ojos, ante sus ojos, Cristo fue mostrado ¿cómo? Crucificado. Ahora, Cristo no fue mostrado ante tu vida como el que va a solucionar tu matrimonio. No, Cristo no fue mostrado para eso. Cristo no fue mostrado en tu vida como el que te va a dar todo lo que tú quieres. No, Cristo no fue mostrado de esa manera. Cristo no fue mostrado en tu vida porque Él quiere satisfacer todos tus deseos. No. Cristo fue mostrado crucificado con un solo propósito, para que tú te rindas a su señorío, para que tú y yo entendamos que nosotros éramos culpables y Él se puso en nuestro lugar. ¿Cómo se llama esa doctrina? ¿Cómo se llama la doctrina en la que Cristo se puso en nuestro lugar? ¿Necesitamos aprender doctrina? Sí. ¿Cómo se llama? Sustitución. Sustitución. La doctrina de la sustitución nos está hablando de que yo era la persona que tenía que estar en ese lugar. Yo soy el malo, yo soy la persona que necesita ese castigo, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte, ¿cierto? Ahora yo entiendo que yo tenía que estar en ese lugar. Ahora, ¿por qué no estoy? ¿Por qué no sufrí el castigo? Porque hubo un sustituto mejor que yo.
infinitamente mayor que yo. Alguien que no tiene injusticia. Alguien que lo único que podemos ver en él es pura bondad, pura misericordia, pura gracia. ¿Qué hizo él? Se puso en mi lugar. Eso es sustitución. ¿Ven? Entonces, cuando nosotros estamos viendo eso, Pablo está llevando a cada uno de los Gálatas a que ellos puedan ver esa visión, cómo ver a Cristo de esa manera. Ahora, ¿por qué? Porque nosotros somos, tanto los Gálatas como nosotros somos propensos a perder la mirada en Cristo Jesús. Nosotros pensamos que ir a la iglesia es el grupo de las damas. Nosotros pensamos que ir a la iglesia es el grupo de los caballeros. Pensamos que ir a la iglesia es el grupo de alabanzas. No, si la alabanza no tocó bien, entonces ¿para qué ir a la iglesia? No es que allá no tienen un grupo bueno de alabanza. No es que allá no tienen actividades para los niños. No es que allá la iglesia parece que no está funcionando bien, porque no tienen café en la entrada. Para la persona funcionar bien es que debe haber café en la entrada. Para las personas que una iglesia esté funcionando bien es que debemos tener una pantalla al frente de la entrada promocionando todo lo que la iglesia puede hacer. Ahora, ¿ese es el propósito de la iglesia? No, ese no es el propósito de la iglesia. Ahora, nos desviamos, somos propensos a desviarnos. Es más, nosotros mismos estamos en esa misma carrera y es un desenfreno porque no estamos viendo la verdad del Evangelio. Así que Pablo toma el ejemplo en los Gálatas y le está diciendo ¿quién los fascinó para no seguir a la verdad? ¿Quién realmente los durmió y los llevó a tal punto que ahora ustedes están viendo que esa es la vida cristiana? Ahora, si lo traemos a nuestros días, mucha de la vida que nosotros estamos llevando no es cristiana. Si nosotros somos honestos, mucho de lo que nosotros estamos viviendo no es cristiano. Es más, yo les puedo asegurar que ni siquiera es musulmana o islámica, porque si fuera así ya les hubieran cortado la cabeza. O por lo menos les hubieran cortado un miembro, por no ser religiosos radicales. Porque nosotros miramos lo de los demás. Y nosotros pensamos, oh sí, ellos es el sometimiento. Pero miren cómo van, sometidos. Y nosotros que tenemos la libertad de glorificar y exaltar a Dios, ¿dónde estamos? No, tenemos una lista con nuestras exigencias. Nosotros queremos que las cosas se hagan a mi modo, porque si no se hacen a mi modo, yo no vuelvo. O me busco otra iglesia. Cuando no nos damos cuenta que el Señor puso la congregación y te puso en el lugar donde tú estás, porque si vas a otro lugar lo vas a dañar. Si vas a otro lugar lo vas a pervertir. Eso es lo que nosotros debemos entender. Ahora, cuando nosotros estamos viendo esa verdad del Evangelio, Pablo es claro. Pablo está llevando a los Gálatas que ellos puedan entender. ¿Saben que lo que sucedía en la iglesia del primer siglo es que no había muchos lugares donde ir? O era la iglesia de los Gálatas o era la iglesia de los Gálatas. O era, no sé si querías una iglesia con más dones, ibas a la iglesia de Corinto. Pero habían más problemas. Ahora, ¿qué sucede? En nuestro orgullo, nosotros pensamos que nosotros tenemos la verdad. En nuestro orgullo nosotros pensamos y decimos, bueno, es que no me merecen en esta congregación. Esta congregación no merece mi presencia. ¿Realmente? ¿Realmente de esa manera tú te ves? Porque realmente no nos miramos como hijos de Dios. Y miramos que la congregación en la cual yo estoy es para que el nombre de Dios sea exaltado. Que en la congregación donde yo estoy es para que el nombre de Dios sea glorificado. Entonces, cuando nosotros estamos viendo eso, ¿qué hacemos? Pues miremos de la manera que Pablo indujo a los Gálatas para mirar a Cristo. Así que, y yo no sé si vaya a terminar hoy porque ni siquiera ha empezado el segundo argumento. Pero estoy diciendo lo de la predicación anterior, así que
Nosotros vemos en Gálatas, nosotros vimos el primer argumento que fue la obra del Espíritu Santo, cómo Pablo introduce la persona del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Ahora, ¿para qué? Para que los creyentes sepan que hay una presencia en sus vidas que no está en el resto del mundo. Que esa presencia es tan viva y personal que te está llevando a que tú puedas entender que tú eres un hijo de Dios. Lo creas o no, eso es lo que está haciendo el Espíritu Santo en la vida del creyente. Te está llevando para que tú puedas entender que ahora tú eres un hijo de Dios. Ahora, los hijos de Dios son los que son llamados en contra de la corriente. Los hijos de Dios son los que son llamados para vivir y glorificar ¿a quién? A aquel que los salvó de esa esclavitud en la cual estaban. Ahora, ¿tenemos que reconocer que éramos esclavos? Claro que sí, tenemos que reconocer que éramos esclavos. ¿Esclavos de qué? Del pecado, de nuestra naturaleza en la cual nosotros vivíamos. Ahora, eso es lo que nos está llevando. El Espíritu Santo nos está convenciendo a toda verdad y nos está llevando a todo juicio. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos con esa verdad? ¿Qué hacemos con la verdad de que sí somos pecadores? ¿Qué hacemos con la verdad de que nosotros necesitamos salvación? ¿Qué hacemos con la verdad de que esa salvación es activa en nosotros día a día? Que no es pasiva, que no se trata de un día hice una oración y ya me olvidé. No, es activa, es la manera en que yo hablo, la manera en que yo me levanto, en la manera en la cual yo exalto a Dios con todo lo que yo estoy haciendo. Yo no trabajo para que me vean los demás. Yo trabajo porque tengo a un Señor y ese Señor se llama Cristo. Y Él me está viendo las 24 horas del día. Él está viendo mi condición. Él sabe quién realmente soy yo. Algunas veces nosotros podemos escondernos de las personas. Nosotros podemos dejar de hablarle incluso a los hermanos. Pero aún en eso, Dios sabe que nosotros estamos mintiendo. Dios sabe que nosotros no estamos siendo leales con Él. Dios sabe que si fuera por nuestra justicia ya estuvieran condenados. Pero es su justicia. Ahora, eso es lo que es la vida cristiana. Entonces, cuando nosotros vemos esa vida cristiana es la manera en que el Espíritu Santo nos está llevando. Así que el argumento número 2 es el argumento bíblico. Ahora, el argumento bíblico nos está mostrando que la evidencia que nosotros tenemos para vivir vidas cristianas está ¿en dónde? En la palabra. Pues el verso 6 nos dice, nos lleva directamente ¿a quién? Abraham. Si me acompañan a Gálatas capítulo 3, verso 6. ¿Están conmigo? Verso 6 dice de esta manera. Así, ¿quién? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado con justicia. ¿Así de qué manera? ¿De qué manera es ese así? Abraham hizo una oración de fe. Abraham dijo, oh sí Señor, yo te acepto en mi corazón y te pido que vivas en él y bye bye. De esa manera dijo Abraham. Abraham no tenía el Nuevo Testamento. Es más, Abraham no tenía la mayoría de los profetas. Ahora, ¿cómo él vivió una vida para agradar a Dios? Pues tenemos que ver cómo el Señor fue obrando y ha ido obrando a través de la historia. Si nosotros vemos a través de la historia, y acompáñenme un momentico, no se pierdan de Gálatas capítulo 3, verso 6, pónganle una marca y pónganle el dedo, y acompáñenme a Hebreos capítulo 1. ¿Están conmigo? Hebreos capítulo 1 dice de esta manera, 1:1. ¿Listos?
Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, ¿por qué? Por los profetas. En estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. ¿Qué nos está diciendo Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2? ¿Cómo Abraham supo que era Dios? Pues Abraham supo que sí era Dios. Ahora, ¿nosotros tenemos que esperar que Dios nos hable de la misma manera que le habló a Abraham? ¿Nosotros tenemos que esperar que venga un ángel y nos hable a nosotros? ¿Nosotros tenemos que esperar obligatoriamente que venga un profeta a hablarnos a nosotros? No. ¿Ven cómo ha sido progresivo y cómo el mensaje de Dios llegó a un punto en el cual ahora nosotros tenemos todo el mensaje completo? En estos posteros días Dios nos ha hablado a través de ¿quién? Del Hijo, a quien constituyó heredero de todo. ¿Dónde está el Hijo? En la palabra de Dios. Aquí es donde ahora nosotros tenemos la manera en la que Dios habla. Así que no pienses que Dios te va a hablar en un trance. No pienses que tú te vas a meter en tu closet o no sé, en un cuarto oscuro y entonces vas a esperar, vas a cruzar los dedos, no sé de qué manera, vas a sentarte en no sé qué posición para que en un trance venga Dios y te hable. Pues de esa manera, ¿qué sucede? Si tú no estás leyendo la palabra, si tú no estás interesado en buscar lo que Dios dijo que iba a hacer, Dios no te va a hablar de esa manera. Ahora, ¿por qué? Porque eso es lo que la palabra misma nos está diciendo. Ahora, la manera en que Dios nos está hablando a nosotros es a través de ¿qué? A través de su palabra. A Abraham, Dios se le apareció. ¿Se le apareció Dios a Abraham? Muchas caras como, ¿será que sí? ¿Será que no? Bueno, yo espero que ustedes empiecen a leer sus Biblias, porque yo no les voy a dar la respuesta. Yo espero que ustedes empiecen a leer sus Biblias y empiecen a ver si Dios se le apareció a Abraham. Y miren el capítulo 13, 14 y 15 y aún el 16 y van a ver si realmente fue Dios el que se apareció o no se apareció. ¿Ok? Ahora empiecen a ver cómo nosotros empezamos a ver si es Dios el que habla o no habla. ¿Ven? Porque esa es la manera en que nosotros tenemos un argumento bíblico. Mi argumento bíblico no se trata en lo que dijo el filósofo tal. Mi argumento bíblico no se trata en lo que dijo el psicólogo no sé quién o el sociólogo con título en no sé qué. No, mi argumento bíblico trata de lo que dice la palabra. ¿Ven? Entonces cuando nosotros estamos viendo, Pablo directamente se va hacia dónde, se va hacia Abraham y dice, así Abraham creyó ¿a quién? ¿A quién? O al político o al... No. Directamente, así Abraham creyó a Dios, ¿y qué? Y su fe le fue contada por justicia. Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que la salvación viene a través de ¿qué? De la fe. Es sencillo. Si ustedes lo leen, pues lo van a poder entender. ¿Ven? Si solamente lo van leyendo palabra a palabra, lo que nos está diciendo es que la salvación viene a través de ¿qué? De la fe. Ahora mi pregunta es, ¿qué clase de fe? ¿De qué manera tú sabes que tienes fe? ¿De qué manera realmente tú sabes que eres cristiano? ¿De qué manera tú sabes que Dios está obrando en tu vida? ¿Ven? Todo eso nosotros solamente lo podemos ver cuando tenemos ese argumento. Así que vamos a verlo de esta manera. Pablo toma al mismo Abraham como uno de sus testigos. Y la primera declaración que hace es clara. Abraham fue salvo por medio de la fe. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Ahora, ¿quién era Abraham?
¿Por qué Pablo directamente se fue hasta Abraham? Pues si nosotros vemos a través de la Escritura, nos está hablando acerca de Abraham como el padre de la fe, ¿cierto? Ahora, pero antes de la fe, ¿quién era Abraham? Un impío. Sí, era un impío. Idólatra. Así como éramos nosotros, impíos e idólatras, igual que cada uno de nosotros. ¿Ven la razón por qué Pablo llega directamente hasta la fuente? Él va directamente hasta la fuente y dice, ustedes van a hablar de fe, pues vamos a hablar del primero. Vamos a hablar acerca del padre de la fe. Pues el padre de la fe necesitó salvación igual que necesitaron ustedes, porque era un impío y un idólatra. Ahora, ¿eso lo dice la palabra? ¿Lo dice la palabra? ¿Dónde? En Romanos, está bien, pero vamos a ver específicamente acerca de Abraham. Acompáñenme a Josué capítulo 24. Y vamos a ver si era un impío y un idólatra como éramos nosotros. Ahora, si lo dice ahí, entonces cámbiale el nombre de Abraham al tuyo y al mío. Josué 24, ¿lo tienen? Ahora, algunas veces nosotros tratamos de defender lo que dice la Biblia. Algunas veces tratamos de defender a uno de los personajes de la Biblia. Pero la Biblia no nos habla de hombres perfectos. No, la Biblia nos habla acerca de hombres pecadores que necesitan redención. La Biblia lo que nos está hablando es de uno justo y los demás injustos. La Biblia nos está hablando acerca de uno que es el que salva a todos. ¿Ven? Entonces, aún en Abraham necesitaba salvación. ¿Ven? Verso 1 dice, reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes y sus jueces y oficiales, y se presentaron delante de ¿quién? Ahora se presentaron delante de Dios. Ahora es Dios el que va a hablar. ¿Qué nos dice el verso 2? Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, ¿vuestros qué? ¿Vuestros padres qué? Habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es, ¿quiénes? Taré, padre de Abraham, y Nacor. ¿Y qué hacían? ¿Así que era impío e idólatra? Sí, igual que nosotros. Igual que nosotros éramos impíos y era idólatra igual que nosotros. Ahora nosotros decimos, bueno, yo no era tan idólatra. Le ponemos el tan para disminuir un poquito la idolatría, ¿cierto? Algunas veces pensamos, bueno, es que yo no, lo único que pienso es en Dios. Pero no nos damos cuenta que nos estamos engañando a nosotros mismos. Ahora, cada vez que nosotros pensamos de esta manera, nosotros debemos entender, Pablo lleva a los Gálatas a pensar en el Padre de la fe, ¿para qué? Para que vean que aún él necesitó salvación de la manera que ellos necesitaron, ¿ven? Ahora, en esto, ¿qué hizo Abraham? Le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Ahora, ¿qué fue lo que le creyó a Dios? ¿Solamente una cosa? Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y haré de ti una gran nación, ¿cierto? En el capítulo 12. Aparte de eso, ¿qué más le dijo? ¿Qué más dijo? Pues acompáñenme a Génesis capítulo 12. Y Génesis capítulo 12, aquí nosotros vemos una división en el capítulo 1 al 11, nosotros vemos el trato de Dios con todas las naciones, y desde el capítulo 12 hasta Malaquías 4, 6, lo único que nosotros estamos viendo, el trato de Dios con una nación. ¿Ok? ¿Cómo surgió esta nación? Pues aquí surge esta nación, con uno solo. ¿Con quién? Con Abraham. ¿Quién era Abraham? Un impío, era un idólatra. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios?
Lo llamó. ¿Cómo se llama eso? ¿Elección? ¿Dios lo eligió? ¿Habían más personas mejores que él? Sí. ¿Habían personas con mejores cualidades que él? Sí. ¿Pero qué hizo Dios? Lo llamó a él. Ahora, ¿qué dice? Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una nación grande. ¿Y qué iba a hacer? Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás ¿qué? Bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldeciré y serán benditas en ti, ¿quién? Todas las familias de la tierra. Así que hay una promesa grande. Ahora, ¿cuántos hijos tenía Abraham? Ni uno. Ni uno. Y ya tenía una bendición grande. Ahora, ¿cómo lo iba a hacer Dios? ¿Era problema de Abraham? No, era problema de Dios. Ahora, si el Señor dijo que Él va a trabajar en tu vida, ese problema ya no se convierte en tuyo, sino en problema de Dios. Ahora, pero cuando Dios empieza a trabajar, ¿ustedes saben lo que significa un juetazo? ¿Sí? Un juetazo, la correa y darle duro, ¿ok? Esto es juetazo. Pues si el Señor va a trabajar en tu vida, pues prepárate para los juetazos, porque el Señor va a trabajar en tu vida. Y el Señor nos va a moldear y nos va a llevar para que nosotros lo conozcamos a Él. Ahora, para Abraham fue difícil, sí. Salir de su comodidad, claro que sí. Ahora, ir a una tierra que no conocía, mucho más. Ver que los años pasaban y no tenía un hijo. Ver que la situación se iba empeorando y lo único que veía era pobreza. A tal punto que se tuvo que ir a Egipto porque estaba aguantando hambre. ¿Saben lo que significa fe? Acompáñenme a Romanos capítulo 4. ¿Listos? Así que nos dice de esta manera desde el verso 15, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe. La fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Verso 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a quién. Y llama a las cosas que no son como si fueran. ¿Qué fue lo que creyó Abraham? Que él da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen, ¿cierto? Verso 18. ¿Qué significa la fe? Él creyó en esperanza, contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes. Así que tener fe no significa decir yo creo en Dios. Tener fe es tener confianza aún en medio de las dificultades. Tener fe es creer que Dios prometió que mi vida va a ser restaurada y que mi vida va a ser cambiada y Él lo va a cumplir, aunque yo esté viendo lo contrario. ¿Ven lo que significa la fe? Entonces, cuando nosotros estamos viendo esa vida de fe, nosotros estamos viviendo de esa manera, nosotros estamos viviendo para agradar al Señor, para poder entender que Él está haciendo una obra en mi vida y porque ahora Él me rescató y Él me salvó, ahora yo ya no me dejo llevar por las seducciones del mundo. ¿Ven? Ahora aquí es donde entra la parte de salvo, siempre salvo. No es salvo, siempre salvo. No se trata de que, oh sí, yo gane mi salvación y ahora hago lo que quiera. Es una mala interpretación de salvo, siempre salvo. La mala interpretación es que al fin y al cabo yo ya hice la oración de fe y si salvo, siempre salvo, pues ya me voy a salvar. En Colombia dice, pues vaya con ese manto a misa y va a ver lo que le ocurre.
Y la traducción es que no se deje engañar. No se deje engañar porque tal vez estamos siendo engañados. Nosotros pensamos que nosotros podemos vivir la vida como queramos, aún siendo cristianos. Y lo llevamos al punto del que peca y reza empata. No se trata de empatar. No se trata de que nosotros hacemos algo malo y entonces ahora sabemos lo que tenemos que hacer. La palabra sí nos está diciendo que cada vez que nosotros pecamos, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos. Pero no tomarlo como un ejercicio. No lo llama de que nosotros lo volvamos práctica, porque cuando nosotros lo volvemos práctica significa que yo estoy pecando deliberadamente. ¿Saben lo que significa pecar deliberadamente? Con conocimiento. Yo estoy pecando deliberadamente en la manera en la que yo estoy viviendo. Lo estoy haciendo con conocimiento. Yo sé que Dios es justo, yo sé que Dios es santo, yo sé que un día voy a presentarme delante de Dios, pero no me importa. Eso es pecar deliberadamente. ¿Ven? Entonces, ¿qué sucede con los que pecan deliberadamente? ¿Alguien sabe lo que sucede con los que pecan deliberadamente? Pues la palabra misma en Gálatas nos lo dice claro, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué significa no heredar el reino de Dios? Salvación. Salvación, ¿ven? Entonces pensemos muy claro en la manera que nosotros vivimos, pensemos en la manera que nosotros estamos llevando, porque Pablo llevó a los Gálatas a que pensaran en Abraham para que vieran que Abraham necesitaba salvación de la misma manera que necesitaron ellos. Entonces cuando nosotros estamos viendo todo lo que la palabra nos está diciendo, tenemos una cosa clara, y es que la redención es indispensable para el Hijo de Dios. Ahora, levanten la mano los que saben lo que significa la palabra redención. Pues yo sé que hay muchos que saben también, pero están nerviosos porque si levantan la mano y no es lo que piensan, entonces, perdón. Pero realmente cuando nosotros hablamos acerca de la palabra redención, yo sé que el tiempo ya se acabó, lo vamos a dejar para la próxima semana. Porque cuando nosotros hablamos acerca de redención, nosotros tenemos un falso concepto de lo que significa la palabra redención. Bueno, no todos, ¿ok? Yo lo estoy hablando de una manera general. Algunas veces las personas que no entienden la palabra redención sencillamente dicen, oh sí, es la paga por el pecado. Pero hasta ahí lo dejamos. No nos damos cuenta que hay otros dos factores que están operando dentro de la redención. No nos damos cuenta que sí, Jesús pagó por mis pecados, pero no nos damos cuenta que yo era esclavo. No nos damos cuenta lo que el término esclavitud está determinando en esta doctrina en específico. ¿Okay? El esclavo en esta doctrina en específico nos está diciendo que él no podía de ninguna manera alcanzar la voluntad de Dios, de ninguna manera alcanzar la salvación de Dios. No podía hacerlo de ninguna manera. ¿Okay? Eso es el término esclavo. Ahora, algunos de nosotros pensamos que nosotros sí hubiéramos podido y estamos siendo engañados. Y algunas veces pensamos, bueno, ¿por qué tanta doctrina? ¿Para qué tanto escuchar de la palabra? Cuando deberíamos escuchar mejor mensajes positivos, mensajes que levanten a la congregación, mensajes que la congregación se anime y quiera venir. Pues si no vienen predicando la palabra, ningún mensaje que levante su ego va a satisfacer sus necesidades, porque la palabra eso es lo que hace. Llenar el corazón del ser humano para buscar a Dios. Pero mientras el hombre sea satisfacido en su ego, lo único que va a hacer es rechazar a Dios, porque no va a ver a Dios suficiente. Y lo único que va a buscar es la iglesia como una forma de distraerse el domingo. Así que pensemos muy bien si nosotros entendemos lo que significa la palabra redención, porque la palabra redención me está llevando a una sola cosa: proclamar a Cristo como único y suficiente Salvador. Esa es la verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio en ti y en mí es que nosotros no podemos vivir vidas cristianas si nosotros no estamos en comunidad.
Nosotros no podemos vivir vidas cristianas si no nos estamos edificando los unos a los otros. Nosotros no podemos llamarnos realmente cristianos o hijos de Dios cuando nos estamos soportando los unos a los otros. Esa es la razón de por qué Pablo le dice a los romanos, ¿soportar qué? Las flaquezas de los débiles. Y los que se creen fuertes, ¿qué tienen que hacer? Perdón, los débiles, ¿qué tienen que hacer? ¿Y qué tienen que hacer los fuertes? Ahora, ¿quién de nosotros es fuerte y quién de nosotros es débil? Eso solamente lo determina la relación. Pensamos que por las situaciones que estamos pasando, unos son fuertes y otros son débiles. Pero eso no marca la fortaleza y la debilidad. Lo que está marcando la fortaleza y la debilidad es la manera en que nosotros nos estamos comportando. ¿Estamos soportando las flaquezas de los débiles? ¿Estamos viendo las necesidades de ellos? Si nos creemos fuertes, debemos entender que hay una tarea que tenemos que hacer. Debemos entender que la tarea que Dios nos dio es que seamos sus embajadores. Y rogando, arrepentidos, ¿y qué? Y buscados a Dios. Mientras tanto, nosotros vamos a seguir siendo igual que los demás. Ahora, ¿cuál es el compromiso? Si el Señor ha hablado a ti en este día, si el Señor realmente ha tocado tu corazón, yo no te voy a decir que hagas una oración de fe, de arrepentimiento, porque no estás viviendo para agradarlo a Él. Porque tú puedes hacer 20 de esas y tu vida no va a ser transformada. Porque la fe demanda acción. Y eso es lo que habla Santiago. Si yo sé que estoy haciendo algo mal, ¿qué tengo que hacer? Sencillamente arrepentirme delante del Señor y empezar a vivir para glorificar al Señor. Eso es todo. ¿Ven? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues pedirle al Señor dirección. Pedirle al Señor que hable a mi corazón para que su palabra, ¿qué haga? Active todos mis deseos para amar al hermano que no me gusta amar, para soportar a la persona que no quiero soportar. Eso es vivir en fe. Así que, hermanos, que el Señor los bendiga. El grupo de alabanza puede pasar. Este tiempo delante de ti, Padre. Sabemos, Señor, que como hijos tuyos, en medio de una generación, Señor, que ha perdido la perspectiva de lo que es el cristianismo, nosotros estamos viendo a través de tu palabra, Señor, lo que ella nos está diciendo. Sabemos que el mensaje dominical no es una predicación en la cual mi ego debe ser exaltado, ni en que yo debo ser animado, sino que la predicación de tu palabra debe llevarnos, Señor, a un entendimiento claro de ti. Debe mostrar nuestra condición y sobre todo debe promover la santidad. Mientras nosotros no buscamos esto, Señor, sabemos que estamos perdidos, sabemos que estamos mirando hacia otra dirección. Así que te pedimos, Señor, que abra nuestro entendimiento para que tu palabra sea el ayo para llevarnos a Cristo, para que tu palabra sea la que moldea nuestros corazones y podemos entender que la única forma en la cual tus hijos viven para agradarte a ti, Señor, es cuando te buscan a ti de todo corazón, en Cristo Jesús. Me postro hoy ante ti y puedo aquí yo descansar. Sin ti, Señor, deshecho estoy, mi corazón tú guiarás.
necesito en cada momento, mi defensor, mi redentor, Dios te necesito. En mi pecar, tu gracia es más. ¿Dónde estás tú? Tu gracia está. ¿Y dónde estás? Yo libre soy. Santidad es Cristo en mí. Oh Señor, te necesito en cada momento, mi defensor, mi redentor, Dios te necesito. Oh Señor, te necesito en cada momento, mi defensor, mi redentor, Dios te necesito. Enséñame a cantarte a ti al venir la tentación. Cuando débil soy, rendirme a ti, mi esperanza y salvación. Enséñame a cantarte a ti al venir la tentación. Cuando débil soy, rendirme a ti, mi esperanza y salvación. Oh Señor, te necesito en cada momento, mi defensor, mi redentor, Dios te necesito. Oh Señor, te necesito en cada momento, mi defensor, mi redentor, Dios te necesito. Mi defensor, mi redentor, Dios te necesito. Iglesia, recuerden que cada vez que nosotros pensamos que podemos solucionar nuestros problemas sin Cristo, cada vez que nosotros pensamos que nosotros podemos dirigir nuestras vidas sin Cristo, es como si dijéramos por demás murió Cristo. Cristo no murió en vano, porque se supone que los que son hijos de Dios claman y le piden a Él y dependen de Él.
Así que cada vez que pensemos en que nosotros podemos solucionar las cosas, pensemos en a dónde debemos acudir. Porque si no, de otra manera pensaríamos que Cristo murió innecesariamente, porque nosotros tenemos las habilidades y las cualidades para solucionar nuestra vida en este momento. Pero Cristo es suficiente para todo. Así que el Señor los bendiga.